Gracias, bendito Padre, que podemos adorarte, alabarte, clamar desde nuestro interior, como decía este canto, clamar a tu nombre, exaltarte, darte toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias en esta mañana de domingo, Señor, estamos llegando a la mitad de un año que quizás no lo imaginábamos así, pero en tus planes perfectos, Señor, todo bajo tu control. Así estaba que sucediera, Señor. Y nosotros estamos confiados en que todo lo que tu palabra dice se ha de cumplir firmemente al pie de la letra. Y nosotros anhelamos claramente tu venida por tu iglesia. Gracias en esta mañana porque podemos, después de haberte alabado, venir a la palabra de Dios. Te pido, Señor, que me des la gracia para compartir tu palabra claramente, trazarla correctamente, Padre Celestial, que sea tu Santo Espíritu el que me guíe a compartirla y tu Espíritu Santo también dándonos entendimiento a cada uno de nosotros, a mis hermanos y hermanas, a quienes se están enlazando desde sus casas, Señor, a esta reunión de adoración y de estudio de tu palabra, Padre. Gracias nuevamente por todas tus misericordias. Gracias porque, como dice el Salmo 68:14, cada día nos colmas de tus beneficios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Qué gusto, iba a decir verles, pero no les estoy viendo. Pero qué gusto saber que ahí están. Aquí veo, también veo que unos llegan tarde a la reunión. Aquí también se ve, también se ve que algunos ya llegan exactamente a la predicación, pero sería bueno estar en todo el tiempo del servicio, la alabanza, dar honra y gloria a Dios. Y pues gracias a Dios por un día más, un domingo donde nos permite haberle adorado, cantado desde nuestras casas y por supuesto aprender más de su palabra que nos ayuda a conocer más a Dios, a conocer más de su voluntad en nuestras vidas, eh, su palabra que nos instruye, que nos exhorta, que nos redarguye, que nos consuela, que nos anima, ¿no? Como compartía nuestro hermano Jesús. Y como lo hemos visto en este Salmo 91, donde Dios nos habla de su cuidado, de su protección, de su amor, de su cuidado amoroso a todo aquel que habita al abrigo del Altísimo, a todo aquel que ha puesto a Jehová al Altísimo por habitación. Entonces, hemos visto ya por 12 semanas con la de hoy, pues este salmo tan maravilloso. Hemos visto ya 12 versículos, nos faltan 4 y pues demos lectura a lo que hemos visto hasta hoy. Salmo 91, versículo 1. Dice la palabra de Dios: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás la recompensa de los impíos. Y luego, por las últimas 3 o 4 semanas, si no me equivoco, vimos los siguientes 4 versículos, que solamente voy a dar una breve lectura. Ya no haré un repaso porque si no, no terminamos el Salmo 91 este año. No, yo creo que nos faltan 2 o máximo 3 enseñanzas de este salmo. Dice el Salmo 91:9, que ya vimos, que son las promesas de cuidado y protección a quienes, dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Ya vimos las semanas pasadas que estas bendiciones de cuidado, de protección,
son a quien ha puesto a Jehová, al Altísimo, por su habitación, y habla de una verdadera comunión con Dios, de una intimidad con Dios, muy similar al que habita al abrigo del Altísimo, que también ya estudiamos, pero habla también de ponerlo como nuestro refugio, nuestro lugar de protección. Y quien hace eso, dice el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y también eso lo vimos y ya lo estudiamos hace 8 días, ya no repasaremos esta parte, pero terminamos hace 8 días justamente viendo que de las muchas maneras que Dios nos cuida, nos guarda, nos protege, es usando a sus ángeles. Como dice Salmo 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, dice la palabra de Dios. O como dice la versión Dios habla hoy, pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por donde quiera que vayas. Te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde quiera o por donde vayas, dice la palabra de Dios. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Qué maravilloso nuestro Dios, que a quienes habitan al abrigo del Altísimo, a quienes han puesto a Jehová, al Altísimo, por su habitación, manda a sus ángeles para nuestro cuidado. Ya vimos que los ángeles son seres espirituales, no son hombres que se convirtieron en ángeles, ni los ángeles se van a convertir en hombres, son creación de Dios, celestiales, también son creados, es decir, no habían existido desde la eternidad. Ellos fueron creados y Dios los creó para su servicio, para su adoración, para servirle a Él. Y en este caso nos enseña la palabra de Dios que para servirnos a nosotros, a su iglesia, como leíamos en Hebreos 1:14, cuando dice la palabra de Dios, hablando de los ángeles, dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que han de ser herederos de salvación. ¿Quiénes somos los herederos de salvación? El creyente, el que verdaderamente arrepentido de sus pecados puso su fe en Jesucristo, y entonces dice que los ángeles son ministradores, servidores, enviados para nuestro servicio, a nuestro favor. La versión Dios habla hoy dice, porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han de recibir en herencia salvación. Y la Nueva Traducción Viviente dice, por tanto los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Y entonces decíamos que muy probablemente a lo largo de nuestra vida no nos hemos dado cuenta, pero Dios nos ha librado de diferentes peligros y circunstancias enviando a sus ángeles. Quizás alguien tiene un testimonio, contábamos algún caso hace 8 días, pero la realidad y lo que nos debe quedar en nuestra vida como seguridad, como paz, como confianza en Dios es que Él manda a sus ángeles para nuestro cuidado. Como dice Salmo 91, 11 y 12, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y luego continúa con otra promesa de protección que ya no vimos, el versículo 13. Versículo 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Mis hermanos, esta es una expresión que denota la victoria total del creyente. La victoria, gracias a Dios, que nos guarda, nos protege de daños que podemos sufrir, productos de la maldad, producto de el mal que hay en este mundo, producto de el pecado y producto de todos los peligros que atentan con nuestra vida.
Entonces, esto representa pues la maldad que hay en este mundo, y este pasaje cuando dice el león, el áspid, el cachorro de león y el dragón simbolizan a la maldad, simbolizan a los poderes destructores del mal que operan en este mundo y que están enfocados contra el creyente. Pero el cristiano debe saber que Cristo, mis hermanos, nos ha dado la victoria. Cristo ha hecho posible que el creyente triunfe gracias a la victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando leemos el Salmo 91:13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, entendemos pues que el que habita al abrigo del Altísimo, el que ha puesto a Jehová al Altísimo por habitación, en medio de un mundo de maldad, tenemos asegurada la victoria. El creyente tiene en Cristo la victoria. Eso sí, cada día sabemos que tenemos recursos espirituales poderosos con los que enfrentar cada batalla. Cada día, cada mañana enfrentamos nuevas batallas, circunstancias que operan para derrotarnos, que operan para dañarnos, pero que nosotros debemos prepararnos cada día espiritualmente. Recuerdan que hace unas semanas veíamos Efesios 6, les voy a recordar cómo es que se prepara, muy brevemente, solo le voy a dar lectura, cómo se prepara el creyente para esta lucha de cada día. Dice Efesios 6:11, vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Entonces, lo que tenemos que hacer es vestirnos de la armadura de Dios, y la armadura de Dios es espiritual. Y como esta lucha es espiritual, y lo corrobora el versículo 12, donde dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso nos dice el 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, parte de la armadura dice, estad ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es vivir una vida veraz, hablando la verdad y sustentados con la verdad de la palabra de Dios. Ahí está nuestro primer recurso espiritual para enfrentar cualquier batalla. Y luego dice, vestidos con la coraza de justicia. Caminar y vivir haciendo lo recto y justo delante de Dios. Y luego dice el 15, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Caminar bajo los principios del evangelio y llevando cada día a donde quiera que estemos el evangelio de Jesucristo es otro recurso espiritual para la victoria. Y luego dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del maligno. El escudo de la fe es la fe en Dios y en su palabra. Y cuando el maligno quiere bombardearnos con ideas, con pensamientos que quieren desanimarnos, destruirnos, hacernos dudar de Dios, viene el escudo de la fe. Venimos a la palabra, y cada acechanza del enemigo puede ser combatida justamente con la palabra de Dios. Y dice el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Ya lo explicamos hace unas semanas. El yelmo de la salvación, yelmo es como un casco. Cuando yo me sé salvo por su gracia, que por haber creído en Jesucristo, en su obra expiatoria en la cruz, cuando yo estoy seguro de mi salvación por lo que Él hizo, no hay mayor protección. Páseme lo que me pase, soy salvo y estaré en la eternidad con Cristo. Y nuestra única arma de ataque, dice ahí mismo el versículo, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con esta salimos y
atacamos. Citar la palabra es nuestra arma más poderosa porque es viva y eficaz, es poderosa la palabra de Dios. Y otro recurso que tenemos, versículo 18, es orar en todo tiempo. ¿Cuántos han pasado tiempo de oración en su vida cristiana? En estas semanas de pandemia donde a lo mejor en ciertos momentos te sobra y nos sobra el tiempo. Dice que debemos orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, así nos preparamos para la batalla, con los recursos espirituales, el evangelio, la verdad, nuestra salvación, la oración, la Biblia, todos estos recursos espirituales, pero teniendo muy claro que la victoria, mis hermanos, es Dios quien nos la va a dar. No son nuestros esfuerzos humanos, sino la victoria es Dios quien nos la da. Por eso dice Proverbios 21:31, el caballo se alista para el día de la batalla. Tú y yo nos alistamos, viene una batalla, una circunstancia, nos alistamos con los recursos espirituales. Pero no olvidemos la siguiente parte: mas Jehová es el que da la victoria. O como dice la versión Dios habla hoy, el hombre prepara el caballo para entrar en batalla, pero el Señor es quien da la victoria. A nosotros nos toca como creyentes pues prepararnos en la oración, el evangelio, toda la armadura que acabamos de leer, pero sabemos que Él es el que nos da la victoria. O como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, regresando al Salmo 91:3, esta expresión sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón, es la victoria que tenemos en nuestro andar en esta tierra, pero la victoria final sobre la maldad y el pecado. A ti y a mí nos toca vivir obedeciendo la palabra de Dios, vivir bajo los principios rectores de la palabra de Dios, y de Él será la victoria. Como dice 1 Crónicas 29:11, dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aleluya. La Nueva Traducción Viviente dice: tuyo, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. Él nos da la victoria. Sabemos y hemos leído y hemos estudiado Primera de Juan 5:4, que dice la palabra de Dios: todo el que es nacido de Dios vence. Ya vieron la palabra vence, habla de victoria, vence al mundo. Y dice el versículo ahí mismo, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe en Dios, en su palabra, en la obra de Cristo, es lo que nos da la victoria. Y dice el versículo ahí mismo, el 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces se dan cuenta, en Él tenemos la victoria. En Él tenemos la victoria segura. Esa palabra victoria, alguna vez se los he comentado, no es casualidad. Fíjense, viene del hebreo Nike con K, Nike. Y no es casualidad que conocida marca de ropa, como dicen los chavos, Nike o Nike, use esa palabra griega para su marca, porque significa Nike, significa conquista total, triunfo, alcanzar victoria absoluta sobre alguien. Nuestra fe en Jesucristo, en la obra de Cristo en la cruz, nos da la victoria total. No hay pretexto para no salir victoriosos. La única manera de perder en una batalla es que
que dejemos nuestra comunión con Dios, que pasemos un momento de apatía espiritual, que dejemos de orar, de la palabra, de estar en comunión con Dios. Cuando descuidamos nuestra comunión con Dios, como estudiábamos en las primeras enseñanzas, cuando nos salimos del abrigo, del paraguas de su protección, perdemos la batalla porque no dejamos que Dios nos diera la victoria bajo su protección. Entonces, por eso el Salmo 91:13 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Una expresión de victoria. Victoria, mis hermanos, que nos debe quedar en claro que es mérito de Jesucristo, que nosotros gozamos de esa victoria por haber puesto nuestra fe en Él. Yo no sé si han visto cuando, por ejemplo, en este mundo un deportista, un empresario es exitoso, normalmente dicen: es que yo soy muy inteligente, es que yo me esforcé, hice tantas horas de gimnasio y entonces yo logré este éxito económico y logré porque soy muy inteligente, esforzado. El creyente sabe que cada victoria, cada vez que tenemos un éxito, por llamarle de alguna manera, toda la gloria es de Jesucristo, porque Él es el que nos da la victoria. Entonces es gracias a Jesucristo, y sabemos que esta victoria trasciende los eventos que podamos pasar en esta tierra. La victoria va hacia la eternidad, como dice 1 Corintios 15:55. La victoria que obtuvo Cristo para nosotros es la victoria sobre el pecado y la muerte. Así lo dice la palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la muerte no pudo retener a Jesucristo como hombre. Como Dios, pues Él mismo puso su vida para volverla a tomar. Pero dice: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Y ahí el 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y dice el versículo 57: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Victoria sobre la maldad, sobre el pecado y la muerte. Esa es la mayor victoria que podamos tener. La Nueva Traducción Viviente dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Versículo 57: pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. La misma muerte fue vencida por la obra de Jesucristo. Él murió y resucitó al tercer día, evidencia clara de que tenemos la victoria sobre la muerte, y por eso el creyente puede y debe decir con toda convicción Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa es la plena convicción que tiene el creyente, que sabe de la victoria sobre el pecado y la muerte, que el vivir es Cristo y el morir físicamente es ganancia. Entonces, regresando al Salmo 91:13, dice pues el Salmo: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Es pues victoria sobre la maldad, victoria sobre todos esos poderes malignos que atentan contra el creyente, contra la iglesia. Tarde que temprano viviremos consumada la victoria total. Sabemos, mis hermanos, miren, en el estudio de 1 Pedro hemos estado viendo los martes que por vivir la vida cristiana, por vivir de acuerdo a los principios bíblicos, por predicar el evangelio, por hacer el bien, digámoslo así, por esa razón vamos a enfrentar persecución, rechazo, gente que nos quiera hacer daño, lastimar, tan solo por vivir la palabra de Dios, por vivirla y por predicarla. Entonces, en 1 Pedro, que estudiamos el martes, en el versículo
13 del capítulo 3, Pedro hace una pregunta. Yo les decía, es una pregunta retórica que pareciera que la respuesta pues debería ser obvia, pero fíjense cómo dice: ¿y quién es aquel que te podrá hacer daño si tú sigues el bien? Plantéate la pregunta para ti: ¿quién le querrá hacer daño a alguien que sigue el bien? Aquí seguir el bien, yo les explicaba el martes que en el griego habla de tener un celo por lo bueno, de tener un celo profundo y santo por hacer lo correcto delante de Dios. Y aquí dice la palabra de Dios: ¿quién le querrá hacer daño si tú haces el bien? La respuesta obvia debería ser pues nadie, ¿no? Nadie debería hacer un mal a quien hace el bien. Pero obviamente sabemos que la persona que mayor bien ha hecho a toda la humanidad, que además es creación de Él, es Jesucristo. Jesucristo en esta tierra no hizo sino solo el bien y lo crucificaron. Entonces, es claro que la respuesta a esta pregunta, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Lo idóneo es que nadie hiciera daño, pero sabemos, versículo 14, que vamos a padecer por causa de la justicia. Por eso dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Viviendo la causa de la justicia, es decir, bajo los principios bíblicos, haciendo lo justo y recto delante de Dios, viviendo y obedeciendo la palabra de Dios, vamos a padecer. La palabra padecer significa experimentar dolor, experimentar sufrimiento, o como dice la versión Dios habla hoy: pero si aún por actuar con rectitud han de sufrir, dichosos ustedes, bienaventurados. Es un privilegio, hermanos, padecer por Cristo. Es un privilegio sufrir por vivir y predicar el evangelio de Jesucristo. El creyente no debe sorprenderse que de repente se halla en diversas pruebas. El creyente debe saber que ya Cristo nos lo había dicho, pero nos promete la victoria finalmente. Pero mientras tanto nos dice: bienaventurados, bienaventurados, dice la palabra de Dios, dichosos, porque Él finalmente nos promete la victoria. Y es lo que dice el Salmo 91:13. Eso es lo que nos está hablando el Salmo 91:13, cuando dice la palabra de Dios: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Insisto, todas estas expresiones de animales hablan de una victoria sobre la maldad. Hablan de una victoria sobre la maldad. Fíjense, la palabra áspid se refiere a una víbora. Fíjense, originalmente una víbora que al parecer no era tan grande, pero era especialmente mortífera. Tanto que cuando esa víbora mordía, la única solución era cortar inmediatamente el área donde se mordió. Si te mordió la mano, le cortaban el brazo. No había de otro, porque el veneno rápidamente iba circulando por la sangre. Entonces, áspid se refiere a esta víbora venenosa, al veneno de esta víbora, y en términos espirituales habla de la maldad que continuamente ejerce su ataque contra el verdadero creyente, contra el cristiano. Nos vamos a enfrentar continuamente en este mundo a la maldad, a gente que te quiera dañar por la simple y profunda razón de que eres cristiano. Pero el cristiano tiene prometida la victoria. Ahora debemos entender, porque la pregunta era: ¿quién le querrá hacer daño a quien hace el bien? Pues mucha gente, mis hermanos. Uno diría: ¿quién le querría hacer daño a Jesucristo si predicó su palabra, hizo el bien, sanó enfermos, dio de comer a necesitados y lo llevaron a la cruz del Calvario? Pero ¿saben por qué existe la maldad? Porque el ser humano, desde que nace, fue concebido en pecado y en maldad. Fíjense cómo dice el Salmo 58:3:
Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. ¿Ya vieron lo que dice aquí? Una expresión que significa que el ser humano desde que nace, nace en pecado, nace en maldad. Ya hemos estudiado a la luz de la Biblia que toda persona, incluido nosotros, nacimos en pecado, en maldad, con la tendencia clara hacia el mal y hacia el pecado. La Biblia dice, y conocen muy bien, y conocemos muy bien, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y es lo que dice aquí el Salmo 58:3. Dice claramente, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Sabemos que hoy hay un sinnúmero de filosofías, pensamientos humanistas que te dicen, no, el hombre es bueno, el pueblo es bueno y sabio, la gente es buena, algunos se vuelven malos porque de chiquitos pues, les hicieron un mal y entonces se convirtieron en malos, y entonces te empiezan a decir que el ser humano pues nació bueno y que es bueno de origen, pero que las circunstancias lo hacen ser malos. La realidad bíblica, lo estamos leyendo en este salmo, es que desde que nacemos, nacemos en pecado, con una tendencia a la maldad. Y puedes ver desde un niño pequeñito que va y agrede a otro niño pequeñito, hasta más grande las maldades que la gente puede hacer. Entonces, a la luz de la Biblia, nacemos con esa maldad, con esa tendencia al pecado y con ese destino hacia la eternidad sin Cristo, es decir, a la condenación. ¿Qué puede cambiar esa circunstancia? Que la persona arrepentida de sus pecados venga a Cristo. ¿Y qué hace Cristo? ¿Se acuerdan en 2 Corintios 5:17? Cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si alguien se arrepintió de sus pecados y puso su fe en Jesucristo, en ese momento dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es la única manera de que esa manera como nacimos concebidos en pecado, en maldad, en que esto cambie. Necesitamos ser nuevas criaturas y eso solamente se puede a través de Cristo. Pero bueno, regresando al punto, Salmo 58:3, dado a que la maldad del ser humano es desde que nacemos, porque se apartaron los impíos desde la matriz, dice el versículo 4, veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído. ¿Se dan cuenta? La gente, esta expresión, veneno tienen como veneno de serpiente, es una expresión que representa las palabras y las acciones con que la gente es capaz de dañar a otra persona. ¿Se han dado cuenta el veneno que puede sacar de su lengua y de sus acciones una persona para dañar a otra? Que cuando hablan, cuando buscan acciones para dañar, para lastimar, es porque fueron concebidos en maldad. Y al creyente hay un sinnúmero de personas a causa de la maldad que van a querer dañarlos, van a sacar su veneno para dañarnos de manera espiritual y de manera física. Entonces ese veneno, ese áspid de las serpientes, metafóricamente se refiere a la maldad que nos quiere dañar, pero sabemos que en Cristo finalmente tendremos la victoria. Bueno, entre paréntesis, ¿sabían ustedes que cuando estemos con Cristo en la eternidad, y en realidad desde el milenio, desde que Cristo reine en el milenio, miren lo que va a pasar con las víboras? Isaías 11:8. Y el niño de pecho, ahí va a estar el bebito gateando, jugará sobre la cueva del áspid. El áspid es esa serpiente que mortalmente tiene un veneno, que mata, que es mortífero. Pero aquí nos dice, esto está hablando del tiempo del milenio, que el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y dice, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Es decir, ya en el milenio, bajo el gobierno de Cristo,
ya no va a haber las serpientes, ni siquiera las serpientes serán venenosas. Es maravilloso, ahí sigan leyendo. La versión Nueva Traducción Viviente dice: el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Ahí va a estar la cobra y no le va a hacer nada a ese pequeño. Y dice: así es, un niño pequeño meterá la mano en el nido de víboras mortales y no le pasará nada. Ahí ya comenzaremos a ver en acción esa victoria total y absoluta que Cristo ganó para nosotros. Entonces, regresando al Salmo 91:13, dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Es una referencia clara, pues, a la victoria del creyente, del que ha puesto a Jehová por habitación, porque Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos. De hecho, la palabra hollar que se utiliza ahí es la palabra hebrea ramás. Fíjese lo que significa: pisotear, pisar, poner bajo nuestros pies. Es una clara expresión de victoria sobre el pecado, sobre el maligno, sobre nuestros enemigos, sobre la maldad. Ahora, esto no significa que vamos a salir y pisotear y pisoteo al malo, y ya hemos explicado ese tipo de prácticas, que mucha gente dice: pisotea al enemigo y dale una patada y le dan una... No, esta es una expresión de la victoria que Cristo conquistó y que se la ha dado a sus hijos. Esa victoria que Cristo ganó, Dios se la ha dado a su iglesia. Fíjense lo que dice Efesios 1:20, pongan mucha atención: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo 21: sobre todo, ahí empieza la victoria, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y vean el versículo 22: y sometió todas las cosas bajo sus pies, señal de victoria. Pero escuchen, esto es maravilloso: y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Déjenme se los leo en la Nueva Traducción Viviente y vean qué claro es esto. Dice: ahora Cristo, Nueva Traducción Viviente, ahora Cristo está muy por encima. Puedes buscarla ahí en los cantos y le pones NTV Efesios 1:21. Ahora Cristo está muy por encima de todos, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Vean versículo 22: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo. Acuérdense que Cristo es la cabeza y todo está bajo su autoridad. Habla de hollar, de estar encima, de estar sobre. Habla de autoridad, de victoria. Dice: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, escuchen, para beneficio de la iglesia. Cristo teniendo la victoria, poniendo todo bajo sus pies para beneficio de la iglesia. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Esa victoria no era para Él. Él era Dios, él está por encima de todo y de todos, pero al ofrecerse a morir en nuestro lugar, nos da la victoria. Por eso dice aquí: para beneficio de la iglesia, del creyente, del que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y creído en Cristo como Señor y Salvador, del que habita al abrigo del Altísimo, del que ha puesto a Jehová al Altísimo por su habitación.
Entonces queda claro que en Cristo tenemos la victoria y es real, no es una palabra retórica nada más, sí somos victoriosos, no, la Biblia dice en Romanos 8:37 que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos más que vencedores. Ahora, sé que hace unas semanas estuvimos estudiando esta verdad, solamente se lo recuerdo. Muchas veces en nuestra vida cristiana parece suceder, muchas veces en nuestra vida cristiana parece suceder que el mal triunfa, que el malo triunfa sobre el justo, sobre el creyente. Muchas veces parece dominar el malo, el impío. Ya lo estudiamos en esta serie, sobre el creyente, sobre la iglesia. Y de repente uno dice, pues ¿de qué victoria habla la Biblia? Pero la Biblia habla de esa victoria que finalmente veremos consumada cuando vemos en el Salmo 91:13, que sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro del león y al dragón. Pero en la vida cristiana, en diferentes batallas, en diferentes aflicciones, habrá momentos que parezca que nos están derrotando. Ahí es cuando el apóstol Pablo decía en 2 Corintios 4:9 que podemos estar, 2 Corintios 4:9, que podemos estar derribados, pero no destruidos. ¿Ya lo vieron? Tenemos batallas, de repente viene una batalla difícil en tu vida, en mi vida, y de repente somos derribados, pero ahí está la clave: no destruido, porque en Cristo somos más que vencedores. Podríamos decirlo así: perdimos un round, pero no la batalla. Y de repente la versión Dios habla hoy dice: nos derriban, pero no nos destruyen. Nos derriban, pero no nos destruyen. ¿Cuántas veces te ha pasado? Me ha pasado que de repente una mañana, en diferentes circunstancias y batallas, te sientes derribado. Te sientes, como decimos aquí en México, tirar la toalla. Que de repente estás enfrentando una aflicción, una batalla, y esa mañana amaneciste y te sientes derribado. Nos pasa como creyentes, debemos reconocerlo. En nuestra humanidad nos pasa, y de repente quieres tirar la toalla, y de repente dices, esto, ¿dónde está la victoria? Y de pronto incluso hay momentos que el cristiano le pasa que le reclamamos a Dios: Señor, ¿dónde está la salida? Tú me prometiste la victoria y no la veo. Pero sucede como dice aquí Pablo: nos derribaron, pero no estamos destruidos. Y luego recordamos lo que nunca debemos olvidar, Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordamos Efesios 6:10, que nos dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra poder es dunamis, de ahí viene la palabra dinamita. Fortalézcanse, no en tus fuerzas, no en tu ánimo, fortalécete en el poder del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, sí, de repente hay momentos que como creyentes parece que somos derribados, pero no olvidemos que tenemos la victoria asegurada. Si hay momentos, pero Pablo decía, y estudiábamos el martes en 2 Corintios 4:16, él enfrentó batallas, a veces lo derribaron tanto físicamente como espiritualmente, recibió embates, incluso colaboradores suyos que lo abandonaron, y dice Pablo en 2 Corintios 4:16: por tanto no desmayamos. Nos derriban, pero no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva
de día en día. Fíjense, este desgaste de nuestro cuerpo sí es producto pues de los años. Este cuerpo va muriendo desde que nacemos, vamos hacia la muerte, se va desgastando, pero en este contexto, este desgaste del que habla Pablo es un desgaste por las luchas y batallas que enfrentamos en la vida cristiana. Este cuerpo se desgasta, y cuando enfrentamos batallas y duras aflicciones y estamos en la batalla espiritual fortalecidos por el Señor, pero este cuerpo se desgasta más en las aflicciones y en las batallas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, pero ¿cuántas veces cuando pasamos una dura aflicción, una dura prueba, a lo mejor de un mes, 2, 3 meses, y salimos victoriosos, pero este cuerpo va a tener las secuelas de la batalla, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, en un tiempo de prueba difícil, es un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Pero termina ese periodo de prueba que Dios permitió, de luchas, de repente parecía derribado, pero el cuerpo se va desgastando, y no sé si te han dado cuenta, pero hay gente que a través de la aflicción, después hasta más canoso sale después de la aflicción. Vean mis canas, ¿ya las vieron? Son las batallas, no, pero es una realidad. Por eso dice Pablo, a ver, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando por la lucha, por la batalla, y finalmente se va a morir. Pero vean lo que dice el 17: porque esta leve tribulación momentánea, que nos desgasta corporalmente, físicamente, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Déjenme, se los leo en 2 versiones para que vean un poco más claro la riqueza de sí pasamos aflicciones, sí se desgasta el cuerpo por el ataque, por la maldad, pero salimos victoriosos. Vean 2 Corintios 4:16, pero en la versión Dios habla hoy. Dice así, versión Dios habla hoy: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, y algunos se ven más deteriorados que otros, ¿no? Por dentro nos renovamos de día en día. Versículo 17: lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, que pronto pasa, pero nos trae como resultado, escuchen bien, el sufrimiento, la prueba que casi te derriba, pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante. Siguiente versículo: porque no nos fijamos en lo que no se ve. O sea, no se fijen en las canas y en las arrugas producto de la batalla, sino en lo que no se ve. Que las cosas que se ven son pasajeras. Estas canas no van a pasar a la eternidad, pero las que no se ven son eternas. Veamos la Nueva Traducción Viviente. Vean qué riqueza de la palabra de Dios. Es por esto, que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. Y miren quién lo dice, Pablo, que un día lo golpearon, que ya hasta la gente que lo golpeó por el vivir el evangelio y por predicar el evangelio, lo vieron como muerto y lo dejaron allá tirado. Pero Pablo dice, aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu, versículo 17, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, este es el efecto victorioso y de bendición, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Compara la gloria venidera con nuestras dificultades. Así que, versículo 18, no miramos las dificultades que ahora vemos.
En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido hasta las canas. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. A eso se le llama victoria. Y sí, mis hermanos, la vida cristiana, me recuerdo que una vez Pablo le decía a Timoteo, como buen soldado de Jesucristo, una expresión que habla que en este mundo estamos en una batalla, estamos en una lucha. Y en una lucha, pues siempre quedan las marcas de la batalla. Y en ese sentido, Pablo una vez le escribe a los Gálatas y les dice, en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esta expresión es literal en la vida cristiana de Pablo, de predicar a Cristo, de llevar el evangelio. Tenía marcas físicas inclusive del daño de la batalla, o sea, tenía la evidencia física de haber servido a Cristo, de pertenecer a Cristo. La versión Dios habla hoy dice, de ahora en adelante no quiero que nadie me cause más dificultades, pues llevo marcadas en mi cuerpo las señales de lo que he sufrido en unión con Jesús. O la Nueva Traducción Viviente dice, de ahora en adelante nadie me cause problema con esas cosas, porque yo llevo en mi cuerpo cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús. Pablo tenía literalmente las huellas físicas de la batalla, como muchos creyentes en tiempos del inicio de la iglesia, como muchos creyentes en este tiempo. Quizá tú y yo, como dice Hebreos 12:14, no hemos resistido hasta la sangre por el pecado. Quizá no hemos tenido las marcas físicas, pero claro que vivimos daños, veneno de áspid, gente, maldad que nos daña, que nos hiere, que nos lastima, y traemos las marcas en nuestro cuerpo de servir a Cristo, de pertenecerle a Cristo. Pero es obvio que esta expresión no es una queja de Pablo, es una expresión de saberse siervo de Jesucristo, de que le pertenecemos a Cristo. Y entonces uno ve la vida de Pablo y pues Pablo habla de victoria, la Biblia habla de victoria, y hay gente que podría ver la vida de Pablo y decir, bueno, pues ¿cuál victoria? Y si luego les cuentas que narra la historia, fíjense lo que narra la historia, que Pablo ya en sus últimos viajes, lo pueden leer allá a finales de Hechos, ya cuando está con el rey Agripa, está cerca el día de que él iba a morir, sucede, narran documentos históricos, que ahí un falso creyente traicionó a Pablo, lo apresan y finalmente Pablo muere degollado, decapitado. Y uno podría decir, ¿cuál victoria? Justamente, por cierto, en ese tiempo es cuando Pablo escribe 2 de Timoteo, y cuando Pablo escribe 2 de Timoteo 3:12. Todos los que quieren vivir piadosamente, vivir cerca de Dios, haciendo su voluntad, padecerán persecución. Y así murió Pablo. Pero ¿saben una cosa? Él sabía que tenía la victoria. Él mismo lo había escrito: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había escrito: estar con Cristo es muchísimo mejor. Y por eso en Gálatas 6:17 dice: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, como una expresión de las marcas de la batalla de cada día, pero con la plena conciencia de lo que dice Juan 16:33, que conocemos muy bien. En el mundo tendríamos aflicciones, pero ahí dice Cristo: pero confíen y escuchen, yo he vencido. ¿Qué dijo Cristo? Yo he vencido al mundo. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo.
Por eso Pablo, es interesante saber que Pablo de alguna manera, el Espíritu Santo le hizo saber que ya iba a morir. Y Pablo escribe en 2 Timoteo 4:6 lo siguiente: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo escribe y dice, ¿qué creen? Ya voy a morir, le dice a Timoteo. Por eso les decía que en ese tiempo fue cuando escribió esta segunda carta. Él le dice a Timoteo, ya voy a morir, el tiempo de mi partida está cercano. Ahora, esta no es una expresión de derrota. Vean el siguiente versículo, ¿qué dice Pablo? He peleado la buena batalla, y traía las marcas de esa batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida, a todos los que aman su venida. ¿Ustedes notan estas palabras como de un hombre derrotado o victorioso? Por supuesto que victorioso él termina. Me está guardada la corona de justicia, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es una expresión victoriosa de Pablo, y eso que sabía que ya iba a ser sacrificado. Miren cómo dice la versión Dios habla hoy. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio, ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla, he llegado al término de la carrera, me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el juez justo, me dará en aquel día, y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Son palabras, son palabras de un hombre que sabe de la victoria que le espera. No son palabras de un hombre derrotado, voy a morir, ¿por qué, Señor, te he servido? No, es un hombre que sabe que va a morir, sabe de las condiciones en que iba a morir. Perdón, ¿me podrían bajar tantito la voz, hija? Perdón. Pablo sabe que va a morir. Pablo sabe en qué condiciones, pero expresa victorioso: sé lo que me espera, sé de la corona, sé lo que viene a continuación en mi vida después de mi muerte. Pablo sabía que había resultado victorioso. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Y padeció y sufrió, pero me recuerda, les comentaba el martes, justamente el apóstol Pedro, que escribe 1 Pedro 3:14, cuando dice, mas también si alguna cosa padeces por causa de la justicia, bienaventurados sois. El Pedro que escribe esto es el mismo Pedro que en Hechos 5:41, cuando ya los golpearon, los encarcelaron, luego un ángel los libró, luego los vuelven a arrestar, pero finalmente los sueltan. Vean la expresión de estos hombres que habían padecido duramente por causa de Cristo. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, escuchen, derrotados de haber padecido afrenta por causa del nombre. ¿Así dice? No, ¿qué dice? Salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. La versión Dios habla hoy dice, los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Qué privilegio, mis hermanos,
padecer por Cristo. Y aunque parezca a veces que en estas circunstancias estamos siendo derrotados, sabemos que no, esta es la antesala de la victoria total y absoluta que Cristo ganó para nosotros. Y por eso dice el Salmo 91:13 con toda claridad: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Son victorias, mis hermanos, que obtenemos cada día, por supuesto. Vamos de victoria en victoria. Cristo nos fortalece, como dice el Salmo 18:34. Él adiestra nuestras manos para la batalla. La versión Dios habla hoy dice: quien me adiestra para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Él nos fortalece, Él nos adiestra, y hay batallas y hay luchas cada día. Pero dice el Salmo 91:13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Ahora, esta expresión habla de las continuas victorias que tenemos en esta tierra. Continuamente tenemos una victoria y viene otra batalla, de repente somos derribados, nos levantamos, viene otra victoria. Pero yo veo a la luz de la Biblia que aquí nos habla de la victoria final y absoluta que tendremos cuando ya venga Cristo por su iglesia y reinemos con Él. Ahí será la victoria total y absoluta. Nunca más seremos derribados, aunque jamás seremos derrotados. Si hay momentos en que somos derribados, vivimos las secuelas de la batalla, pero viene un momento, como dice el Salmo 91:13, de la victoria total. Miren cómo la relata Malaquías capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios: porque he aquí, viene el día ardiente, viene el día del juicio, como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice aquí la palabra de Dios: viene el día del juicio y todo impío será juzgado y derrotado. Pero vean el versículo 2: mas a vosotros, a los que teméis mi nombre. El creyente, el verdadero cristiano, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Aquí es una clara referencia a Jesucristo gobernando ya en esta tierra y en la eternidad. Dice: nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis, escuchen, y saltaréis como becerros de la manada. Fíjense, esta expresión es bien interesante. Cuando Cristo ya se manifieste, viene por nosotros, luego viene con nosotros una derrota sobre sus enemigos, una gran victoria, para decirlo más claramente, viene la gran victoria. Y dice la palabra de Dios que cuando Él venga, el sol de justicia, Jesucristo, pues, para liberarnos, dice aquí: saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Miren, esta es una expresión. Imaginen una serie de becerros que están confinados en un establo, ahí todos apretaditos, y de repente alguien les abre la puerta, y no sé si han visto escenas en documentales, salen los becerros y brincan de gozo. Así va a ser cuando Cristo venga por su iglesia. Vamos a brincar y saltar como becerros de manada, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, mis hermanos, dice primera de Pedro 2:11, que en este mundo somos como peregrinos y extranjeros. Estamos como los becerros aquí. O sea, tenemos la libertad en Cristo, pero sabemos que vivimos en un mundo hostil al verdadero creyente. Sabemos que vivimos en un mundo que dice primera de Juan, que está bajo el maligno. La forma de vida, de pensamiento, de gobierno terrenal, toda la forma de vida en este mundo está bajo el maligno, está bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Entonces, como creyentes, cuando venga Cristo, vamos a salir gozosos, victoriosos, porque sabemos, Filipenses 3:20, que nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador. Entonces el creyente sabemos que no se siente como pez en el agua en este mundo. El creyente, al contrario, dice Colosenses 3:1 y 2, que tiene la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. El creyente está esperando a Jesucristo. El creyente, dice 1 Juan 2:15, no ama al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sabemos que estamos de paso, mis hermanos, que esto es temporal, que nosotros esperamos a Jesucristo, y cuando Él venga, cuando el sol de justicia venga y se consume nuestra salvación, estaremos gozosos y tendremos la victoria final, y sucederá lo que dice el Salmo 91:13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por eso regresemos a Malaquías 4:2. Vean lo que dice, vuelvo a leer: mas a nosotros, los que tememos el nombre de Dios, o los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y vean la victoria total. Versículo 3: hollaréis, igual que dice el Salmo 91:13, hollaréis a los malos, los cuales serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies, el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cuando Él se manifieste, se cumplirá plenamente el Salmo 91:13: hollarás al cachorro de león, dice la palabra de Dios. Salmo 91:13: hollarás al cachorro de león. ¿Me lo quieres poner, que no lo tengo aquí? Salmo 91:13: hollarás al cachorro de león y al dragón. Ahí se consuma la victoria que Cristo ganó para nosotros. Se los leo en dos versiones y nos vamos hacia el final por hoy. Dice Malaquías 4:1, versión Dios habla hoy: el Señor Todopoderoso dice, se acerca el día ardiente como un horno, en que todos los orgullosos y malvados, se refiere a todos los que han rechazado a Dios. Por eso, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque ese día dice que todos los orgullosos y malvados arderán como paja en una hoguera. Es la condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Ese día que ha de venir los quemará y nada quedará de ellos. Pero ustedes que me honran, mi justicia brillará como la luz del sol, que en sus rayos trae salud. Y ustedes saltarán de alegría como becerros que salen del establo. Versículo 3: en ese día estoy preparando, ustedes pisotearán a los malvados como si fueran polvo. La Nueva Traducción Viviente dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice, el juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta sus ramas. Sin embargo, para ustedes, ahí está la victoria, que temen a mi nombre, se levantará el sol de justicia. Insisto, clara referencia a Jesucristo, por eso se pone en mayúscula. Se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor Jehová de los ejércitos celestiales. Ese es el cumplimiento del Salmo 91:13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Es la victoria que se consumará muy pronto, mis hermanos. Por eso escuchen lo siguiente: mientras ese día llega, sabemos las cosas que se anuncian, que la Biblia dice principio de dolores. Ahorita estamos viviendo principio de dolores. Y ustedes pueden ver noticias de cosas que ya conocemos, que estaban profetizadas que sucederían. ¿Han oído de la plaga de langostas en Argentina, en la India, en Nepal? ¿Han oído
que hoy amaneció temblando, si no me equivoco, en Puerto Rico, de madrugada los levantó el temblor. A nosotros el pasado 23 de junio, un temblorcito y ya la gente se asustó. Pero esto es principio de dolores. ¿Se acuerdan que hace 8 días les hablé de los juicios de Apocalipsis en la gran tribulación? De cómo va a haber plagas que van a destruir a 2/3 de la humanidad, el 33% de la humanidad destruidas, muertas por los juicios de Dios en diferentes momentos de sus juicios. Hay quien se asusta con esta pandemia, guardando las proporciones y sabiendo que cada muerte es un dolor para las personas que tienen familiares que han muerto por esta epidemia, pero se calcula que el día de hoy llegaremos a 10 millones de personas contagiadas con el coronavirus, con el COVID-19. ¿Saben qué significa 10 millones de personas en todo el mundo? El 0.14% de la población mundial. Es apenas una pandemia pequeña comparado con lo que se viene. No estoy minimizando la tristeza, las dificultades que pasan quienes están viviendo esta pandemia, pero es apenas nada comparado con lo que se viene. Pero el creyente en medio de todo esto, además decía la ONU el otro día, un representante de la Organización de las Naciones Unidas, que en las próximas meses se viene una hambruna a esta tierra sin precedentes. Hambre en esta tierra, y vaya que ya gran parte de la población mundial vive en pobreza extrema. Aquí en México casi la mitad de la población, y no sé si con esta pandemia ya se acrecentó, vive hambre, mis hermanos. ¿Qué hace el creyente ante todos estos eventos ya profetizados? Vamos a caminar ahí todos derrotados. Ay, qué tremenda la situación. Ay, la pandemia. Si apenas está afectando a un 0.14% de la población. ¿Qué debemos de hacer? Una actitud victoriosa que hemos leído repetidas veces en esta serie, Lucas 21-28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. O como dice la versión Dios habla hoy, cuando comiencen a suceder estas cosas, anímense y levanten la cabeza, porque muy pronto serán liberados. Nosotros esperamos a Jesucristo con una actitud victoriosa. Esto que estamos viviendo, insisto, comparado con lo que se viene, es solamente principio de dolores. Por eso, con esto termino. Si verdaderamente tienes esta esperanza, dice primera de Juan 3:3, que todo aquel que tiene esta esperanza, que va a venir Cristo, que viene por su iglesia, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica así como Él es puro. Pregunta, ¿esto caracteriza tu vida y mi vida? Una vida donde vives purificándote cada día. En estos tiempos de pandemia, de cuarentena, ¿te has purificado? ¿Has acrecentado tu comunión con Dios? ¿Te acercas cada día más a Dios o a su palabra? ¿O te has acercado más al Netflix y al Facebook y a las redes sociales? Cada uno meditemos delante de Dios, mis hermanos. Analicemos cómo estamos delante de Él. Pero el verdadero creyente tiene, Salmo 91:13, la victoria asegurada. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Todas estas promesas, viene un tiempo en que se consumarán totalmente. Y termina este salmo, ya lo vemos en 8 días, pero vean qué maravilloso como termina este salmo. Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré
mi salvación. Eso es lo que vamos a ver seguramente en 8 días, en 1 o 2 enseñanzas más. Por lo pronto les invito a que nos despidamos orando y dándole gracias a Dios. Qué maravilloso, mis hermanos, saber esta mañana que tenemos la victoria en Cristo, que somos más que vencedores, que como dice el Salmo 91:13, el mal, la maldad será vencida plena y absolutamente. Tendremos la victoria, ya la tenemos, pero la veremos consumada cuando Cristo venga por su iglesia. Pero en esta vida sí sabemos que de pronto seremos derribados, pero no destruidos. Podemos pasar pruebas y aflicciones y dificultades, pero sábete lo que Dios te promete, la victoria, que vas a salir victorioso, más fortalecido, más maduro en Cristo. Le conocerás más en medio de las pruebas. Él te hará crecer y conocerle más. Eso es lo más maravilloso, saber que cuando esto concluya, gozaremos ya plenamente de esa vida eterna con nuestro Salvador. Pero si en esta mañana tú te has dado cuenta que nunca has vivido esa victoria, que tienes dudas incluso de qué pasará el día que te mueras, que tienes miedo incluso a morir, ¿no será que en esta mañana el Espíritu Santo te ha mostrado que estás apartado de Dios, que nunca has habitado al abrigo del Altísimo, que por supuesto Jehová el Altísimo no es tu habitación? Esta mañana, si el Espíritu Santo te ha redarguido de tu pecado, arrepiéntete de todo tu corazón, apártate de tu pecado y cree en Jesús. Ahí tú puedes hacerlo delante de Dios este día. No dejes pasar este día. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por darnos la victoria. Gracias porque hemos podido ver en este salmo tu cuidado amoroso, tierno, pero también de un Dios poderoso que nos defiende, que nos cuida, que nos guarda, que envías a tus ángeles, Señor, para nuestro cuidado. Y gracias porque en este salmo que hoy vimos, en el versículo 13, vemos que viene la victoria final. Gracias por todo tu cuidado, tu amor y misericordia. Gracias porque, como dice el Salmo 68:19, cada día nos colmas de tus beneficios. A ti te damos toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén.